sonido. El CIA es información. El CIA es auténtico. CIA. Señores, 6 de la mañana, 38 minutos. Vamos a hablar de un tema que ha venido dando vueltas y vueltas y vueltas, y la gente hoy se pregunta en todo este proceso electoral. Logró 20 curules, ¿no, mi querido José Luis? El pacto histórico en Colombia. 20 curules. Es decir, la última curul que toma de esta manera el pacto histórico, pues deja por fuera a una mujer como Sara Castellanos, dentro del Partido Liberal y representante del pueblo cristiano en Colombia. Sí. Estas 20 curules se dice que pueden ser demandables, ¿sí? Se habla de demandas. Frente a esa demanda, ha hablado también el senador Gustavo Bolívar, ha dicho que quienes pueden pretender tumbar mediante demanda la elección de los 20 senadores electos del pacto histórico de la jornada del pasado 13 de marzo. Dice que las demandas de nuestros 20 senadores, 31 representantes, y argumenta que antes que se armara la coalición del pacto histórico, su colectividad consultó al Consejo Nacional Electoral, desde allí dieron vía libre para sus postulaciones a Senado y Cámara. Pues quiero saludar a uno de los demandantes de este tema, que la gente se pregunta, bueno, ¿qué pasó? Si es real, si lo van a hacer, no lo van a hacer, se puede o no se puede. Es el doctor Holman Ibáñez. Doctor Holman Ibáñez, muy buenos días, bienvenido al Sistema Informativo Auténtica. Bueno, muy buenos días para usted y para toda la audiencia de Auténtica. Doctor Holman Ibáñez, conocemos de su recorrido como jurista, como abogado, como defensor, como hombre de leyes. Y primero que todo, ¿qué lo trae a usted a este caso de demandar o mirar desde su punto de vista legal las curules, las 20 curules del pacto histórico, doctor Ibáñez? Bueno, sucede que en el ejercicio profesional conocí que el pacto histórico se presentó como una coalición de minorías. Al hacer el estudio de esa coalición de minorías, encuentro que quienes integran esa coalición, esa sociedad política, están, sí, unos partidos minoritarios, y con sorpresa encuentro también que está la Colombia Humana. Recordemos que la Colombia Humana fue el grupo significativo de ciudadanos que llevó a la candidatura de Gustavo Petro a la presidencia del año 2018 y que vía de tutela obtuvo el reconocimiento como partido político. Luego se le reconoció una votación. La Constitución Nacional permite que los partidos políticos minoritarios se asocien para enfrentar a partidos políticos grandes y no desaparecer. Caso Colombia Justa y el MIRA. Se unieron y hoy tienen 4 senadores. Para eso fue hecha la norma, porque dice que se pueden unir si y solo si no superan el 15% de la votación válida anterior. Luego, cuando usted mira a la Colombia Humana y los demás partidos, pues superan en mucho ese 15%, ese máximo permitido por la ley. Casi llegan al 64%. ¿Esto qué hace? Que los demás partidos sufran la consecuencia de que un mayoritario se asocie con unos pequeñitos y les afecte su votación y desdibuje el sistema democrático. Hoy, claro, tienen casi 20 curules, si no 21, y vamos a tener una democracia desdibujada. Una democracia que no es real, una democracia que con el 15 está representada por 20 senadores del pacto histórico. Luego, en compañía de José Manuel Abuchade, otro abogado experto en temas electorales, decidimos, primero cada quien por su camino, ahora juntos, pedirle al Consejo Nacional Electoral que vía algo que se conoce como figura de un saneamiento de nulidad en sede administrativa, en sede de escrutinios,
se revise de nuevo y, por supuesto, no se declare la elección de estos 20 senadores. Es cierto, existe un concepto general que pidió alguien con un caso hipotético y el Consejo Electoral, en nuestro criterio de manera errada, emite un concepto general frente a un caso en concreto y le asigna votación cero al pacto histórico, lo cual no es cierto. Ellos están cuantificados y están cualificados. Tienen 8.500.000 votos. Y recuerden ustedes que el senador Gustavo Petro, en muchas ocasiones, en muchísimas ocasiones, de manera pública dijo, tengo 8.500.000 votos, represento 8.500.000 ciudadanos. Y es cierto. Luego ahora no puede venir a decir que tiene solamente votación cero porque le conviene. Creo que uno debe ser honesto, transparente en el ejercicio de la política y no con ambajes, no con engaños y no llamando las cosas que no son como si fueran, contrariando principios de vida. Creo que los que escuchamos esta emisora, los que participamos de principios y valores, tenemos que decir sí, sí, no, no, y llamar a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Y aquí estamos llamando a algo malo, que es el engaño, como bueno para saltar a la política, o saltar a la representación de un pueblo, que sí, una votación importante, pero engañada. Es el doctor Holman Ibáñez, uno de los demandantes de esta 20 curules, o este proceso que se dio en las elecciones del 13 de marzo. O sea, desglosando un poquito, interpretando, doctor Ibáñez, y no quiero equivocarme en esto, habría una desventaja de una figura que es establecida, que es real, que es verídica, pero que se habría abusado de esta misma figura, ¿es lo que se puede plantear? Sí, se utilizó, escúchenme, voy a utilizar un término muy vulgar, una leguleyada, una jugadita, un esguince, encontró un esguince de la norma y se metieron por ahí. Frente a la respuesta del senador Gustavo Bolívar, que ya le ha dado frente a este tema y ha dicho que ellos elevaron la consulta ante el Consejo Nacional Electoral antes de ir a ese proceso y que el Consejo Nacional Electoral no les puso ningún pero. ¿Podría existir de pronto también ese tema? Es cierto, existe la consulta, pero es que el senador Gustavo Bolívar se le olvida que las consultas, y eso lo aprende uno el primer día de carrera como abogado, las consultas no obligan. Y que expresar una opinión en una consulta frente a un asunto previo, de manera general o concreta, los funcionarios que emitieron ese concepto quedan impedidos para conocer del trámite de fondo. Esto quiere decir que el Consejo Electoral hoy como está compuesto, está impedido para conocer de mi petición y la del doctor Abuchaire. Entonces, pues ya han sido recusados, tendrá que ser con jueces lo que resuelvan esta situación. Ahí está uno de los temas. Y recuerde usted, José Luis, el doctor Abuchaibe, cuando miramos, oiga, el doctor Abuchaibe, el doctor Holman Ibáñez, dos grandes juristas, usted recuerda el caso de Antanas Mocos. La gente decía, no, es que Antanas Mocos no lo tumba nadie de esa curul porque ahí está, porque es el pueblo. Pues ahí está. Ese efecto dio como resultado que Antanas Mocos tuviera que bajarse del trono del Congreso de la República. Doctor Holman Ibáñez, Me parece Sí. a mí, don Carlos Hernández, que lo que plantea el doctor Holman es interesante, es un país de leyes, es un país que tiene fórmulas distintas para los casos, para los diferentes casos que vivimos, unos insólitos, otros pocos menos insólitos, pero en otros partidos y en otras elecciones de otro momento atrás, ha pasado lo mismo con partidos que han sacado escaños bastante altos, no se había hecho esto. A mí también me parece que en estas posturas, como la del doctor, también hay leguleyadas, como él dice. Y lo vamos a seguir a ver en qué termina. Esto no tiene revés, esto no se lo van a quitar, no se van a quitar una. Al contrario, como usted dijo al comienzo, es posible que sumen una. Y el Consejo Electoral haya estado callado, silencioso, no dice nada, no define. Ellos deberían de estar haciendo el trabajo que usted se ha puesto a hacer, pero no lo hacen. Entonces va a ser muy difícil que se le tumbe o se eche para atrás
estas 20 curules al pacto histórico. A mí me parece que bueno el ejercicio, pero finalmente no le va a dar resultado a largo plazo ni a corto plazo, porque no se las ganaron y los aceptó y la firmó el Consejo Electoral, lo firmó, los actas y les dio la aprobación y dijo que sí, que ahí estaban los votos. De manera pues que va a ser muy difícil. Claro, que es lo mismo que le quería consultar, doctor Ibáñez, frente a la figura, porque me trae usted también a colación en este diálogo el Partido Colombia Justa Libres y Mira, y digamos, bueno, la gente está tocada y dice, oiga, pero 20 curules, pacto histórico, y la gente se siente, y que de dónde salieron 500.000 votos de la noche a la mañana, y una cantidad de controversias, que bueno, la demanda viene y el proceso se da. ¿Qué tan largo es el proceso? Porque nosotros, y aquí los oyentes de Auténtica todavía nos llaman, nos preguntan, nos envían mensajes, ¿tenemos o no tenemos candidato cristiano? ¿Qué pasó con el candidato de Colombia Justa Libres? Y uno no sabe qué decir, porque aquí consultamos por un lado al doctor Ricardo Arias, nos dice, no hemos oficiado, esto es lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral. Resulta que el candidato de Colombia Justa Libres pues se inscribió y el Consejo Nacional Electoral no le dijo nada. Y fue y se lanzó como candidato y el Consejo Nacional Electoral no le dijo nada. Y aparece en el tarjetón electoral de presidencia. Entonces uno dice, bueno, estos procesos, ¿qué tan demorados son para tener una respuesta? Ahora falta que, faltando un día para el 29 de mayo, aparezca una decisión del Consejo Nacional Electoral que deje sin piso la candidatura de John Milton Rodríguez. ¿Muy demorados estos procesos, doctor Holman? Pues yo le tengo una chiva primero. Y eso, bueno, aprovechando esta cadena, se la voy a contar. Por favor. Hoy hay sala del Consejo Nacional Electoral y van a decidir si el senador John Milton Rodríguez es o no es candidato presidencial. Y mis fuentes me dicen que la votación está muy reñida, pero a favor de él. Vea pues, hoy hay decisión en el Consejo Nacional Electoral. Voz del doctor Holman Ibáñez. Mis fuentes me dicen que la decisión está muy reñida, pero estaría a favor del candidato John Milton Rodríguez. ¿Interpreto mal? No, señor, así es. Y bueno, frente a este tema, claramente, pues el Consejo Electoral, quizás es muy probable, yo la verdad pues, no quiero ser un hombre de poca fe, pero sé que el Consejo Electoral tendrá que decidir, bien o mal, pero la última palabra sí o sí la va a tener el Consejo de Estado. Y quizás no la sala electoral, sino la sala plena del Consejo de Estado. Esto no va a ser rápido, claramente, es un camino de 2 años, tal vez, 3 años. Pero un camino que estamos dispuestos a recorrer, a dar esa milla extra, a dejar la carne del alambrado por bien de la democracia. Uno no puede buscarle dientes a la ley para favorecer. Si la cosa fuera clara, está bien, pero aquí hay aplicaciones extensivas. Es un tema jurídico muy de fondo y bueno, esperemos que sea en última la sala plena del Consejo de Estado y quizás por allá también, si la cosa no resulta bien para uno o para otro, la sala plena de la Corte Constitucional. Como dicen en Twitter, guarde este tweet, guarde lo que le estoy diciendo y en 3 años y medio volvemos a hablar y seguramente la instituciones jurídicas, Corte Constitucional, Consejo de Estado, no darán la razón. Pues ahí está, es el doctor Holman Ibáñez, uno de los demandantes de estas 20 curules del pacto histórico. ¿Ve usted con positivismo todo este proceso de elecciones presidenciales, doctor Holman Ibáñez? Sucedido esto del pacto histórico, el hecho de la Registraduría Nacional del Estado Civil que no brinda confianza para los electores. ¿Cómo ve un hombre que se atreve a adelantar una demanda como estas? ¿Cómo ve el panorama de garantías electorales en nuestro país? Hombre, mire, yo quiero ser un hombre de fe, pues para los que quizás no me conocen, yo soy cristiano evangélico y me congrego en una iglesia cristiana evangélica de San Adolfo. Yo no quiero ser hombre de poca fe, pero el panorama es muy oscuro cuando usted revisa el gasto que tuvo el pacto histórico en control electoral, que supera los 5.000 billones de pesos, la organización, todo lo que tienen ellos. Uno dice, ¿dónde están los demás? ¿Dónde está la organización del resto?
dónde está todo lo que está sucediendo. Pareciese que el descrédito de la registraduría es algo ocasionado a propósito. Yo no la veo tan clara. Sé que el panorama en cuanto a confianza está muy oscuro. Y la registraduría y todos los actores políticos siguen un llamado a recuperar, a legitimarse de nuevo. Pero no está fácil la cosa, no está fácil. Y parece que no hemos entendido muchos que aquí lo que se está buscando o lo que estamos enfrentando es un cambio de modelo democrático por uno quizás autocrático, y donde están en juego las libertades. Entonces el tema no está tan fácil, así que bueno, seguiremos en esta lucha. Yo creo que Dios, qué pena que con ustedes que sea un poco distinto a las demás entrevistas que uno puede dar, pero me siento en la libertad de hacerlo. Tenemos una designación y lo creemos firmemente y estamos cumpliendo con esa designación que nos ha dado tener, y pues seguimos en la pelea, seguimos en la lucha. No hay nada que nosotros hagamos que no sea consultado en el lugar secreto, y pues vamos a seguir en la pelea. Claro que sí. Pues doctor Holman Ibáñez, estaremos muy al pendiente haciéndole seguimiento a este tema. Es una demanda frente a una figura que se dio para garantizar la participación de los partidos, pero tampoco que abusemos. Ese es, digamos, como el análisis sobre esta situación que se presenta la demanda. El doctor Abuchaibe, el doctor Holman Ibáñez, dos hombres de las leyes. No va a ser fácil, no va a ser rápido, pero ojo, porque puede resultar dando efectividad esta demanda. Doctor Holman Ibáñez, gracias por atendernos en los micrófonos del Sistema Informativo Auténtica 540M. Muchas gracias a ustedes por la entrevista, siempre muy dispuesto, y espero que no sea la primera, pero no la última vez que comparta con ustedes. Muchas gracias, buen día. Así será. Es el doctor Holman Ibáñez, mi querido José Luis. Pues ahí está una demanda frente a este proceso de elección, y es muy clara la posición que establece tanto el doctor Abuchaibe como el doctor Holman Ibáñez. Es una figura que se da para que usted tenga participación si no cuenta con el 15%, digamos, de su potencial electoral. Entonces usted puede unir y puede fortalecer, pero ya cuando se unen tantos esfuerzos, ¿cierto?, tanta convocatoria, ya que entra usted, digamos, en una ventaja superior a otros partidos, es lo que se plantea en esta demanda. Como les decía, pues el senador Gustavo Petro lo que ha dicho es que antes, ¿sí?, de que se armara la coalición del Pacto Histórico, su colectividad consultó al Consejo Nacional Electoral y desde allí le dieron vía libre a sus postulaciones al Senado de la República. Esperemos. Le concluyo. Señor. Le concluyo. No pasa nada. Eso decíamos con Mocus. La del doctor Holman. Eso decíamos claro, con Mocus. Él es parte Acuérdese. interesada, ¿no? No, pero Holman, ¿usted recuerda el tema de Antanas Mocus? Nadie lo bajaba del corubito. Es una elección real. Sacó una gran cantidad de votos. Recuerde que Antanas Mocus fue el que jalonó la ola verde en esa llegada al Congreso de la República. Y aquí muchos apostaban y decían que es que nadie le puede quitar la curul a Antanas Mocus. Pues estos señores... Ese no era yo. Ese no era no estoy diciendo que usted... En este caso concreto, el doctor Holman es un gran jurista, es un hombre que sabe, respetable, ni más faltaba. Yo he tenido la oportunidad de escucharlo, de oírlo, hace muchos años además. Y es un hombre muy sopesado, tranquilo, que conoce, que no aventura, que es concreto. Pero no, don Carlos, no le aguanta, no pasa nada con eso. Y ayer habíamos hablado, don Carlos, usted que tiene esa memoria tan prodigiosa, que hoy el Consejo Nacional Electoral en su plenaria que tiene iba a pronunciarse en uno de los dos sentidos, frente al caso de Justa Libres, o del candidato John Milton, porque tampoco sabemos si es el candidato de Justa Libre. Yo hasta ahora no sé si es o no es, pero bueno, ahí aparece así. Entonces, hoy se reunía, habíamos dicho ayer, aquí en el CIA, y hoy va a salir humo de cualquier color, pero va a salir frente a la candidatura de él. Y fíjese lo extensivo que es, puede pasar a otras instancias, y lo que se va dilatando, y nos advierte el doctor Holman, que podría salir un resultado en 3 años. Esperemos hoy a ver qué dice el Consejo Nacional Electoral, porque
Ese es un tema prioritario que van a tocar dentro de los puntos que tienen, pero el más importante es ese para definir y saber para dónde coge el destino de esa candidatura de don Carlos Hernández. Hay que estar atentos. Credibilidad. En el sistema informativo Auténtica. CIA, la marca de las noticias. Todos los conceptos en el sistema informativo